En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues nos encontramos en plena Semana Santa. Y me estoy dando cuenta de que en diferentes redes sociales y también aquí, en esta plataforma, en YouTube, pues aparecen diferentes videos que publicitan unas cartas o unas supuestas cartas de el emperador Poncio Pilato a Tiberio y también al rey Herodes. Y esas cartas pues afirman cómo sería el rostro de nuestro Señor, cómo vivió Poncio Pilatos, pues viendo la vida pública de Jesús, los milagros, cómo la gente le seguía, ¿verdad? Y dan por verídicas esas cartas, como si esas cartas fueran totalmente reales y fueran creíbles. Y ahí es donde queremos aclarar ese punto. Siempre sucede, siempre sucede que se divulgan diferentes documentos antiguos en torno a la figura de Jesús, pero que esos documentos, pues, si se le da o si se le hace un pequeño análisis histórico, pues nos damos cuenta de que cojean un poquito. Y además esos escritos, esos documentos, no aparecen en la Sagrada Escritura. Y son presentaciones un tanto superficiales, también buscando el sensacionalismo y con él, pues, la audiencia, ¿verdad? Tratan de hacer publicaciones sensacionalistas, amarillistas, para que la audiencia, pues, esté al pendiente. Y esas mismas personas que hacen esos tipos de videos o publicaciones en las redes sociales, pues tienen un buen cuidado de no aclarar del todo ciertas cosas que ya se conocen después de muchísimos años de investigación académica. O lo que es lo mismo, no son honestos con sus publicaciones. Por eso, de vez en cuando, salen a relucir, pues, evangelios apócrifos u otros textos que, o bien por contener relatos legendarios piadosos que buscan completar las muchas lagunas de información del Nuevo Testamento, o bien incluir doctrinas gnósticas para dar otra versión de la figura y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, y esto puede llevar a la confusión. Entre ellos, llama mucho la atención que existan algunos escritos atribuidos a Poncio Pilato, prefecto romano de Judea, entre los años 25 y 36 después de Cristo, y por tanto, en ese cargo, en el momento de la pasión, de la muerte y también de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es muy curioso que, por ejemplo, nos encontremos con una supuesta correspondencia del mandatario con el emperador Tiberio o con el tetrarca Herodes Antipas y, casualmente, hablando sobre Jesús. Estos escritos tienen su importancia y su antigüedad, pero se incluyen en esa gran colección de textos que rodean al Nuevo Testamento y que nunca fueron aceptados por la comunidad cristiana. Recordemos, existen evangelios apócrifos para hacer dulces, Hechos de los Apóstoles, epístolas apócrifas y hasta, creo, si no recuerdo mal, cerca de 30 apocalipsis apócrifos. El Apocalipsis de Pedro, de Pablo,
Ahí podéis incluir todos los personajes bíblicos que queráis, pero todos ellos son apócrifos. Muchos de ellos han sido traducidos al español por la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC. Entre las decenas de apócrifos que conocemos, que se ordenan por su contenido, también por su temática, hay una categoría de textos dedicados a los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Aunque los 4 evangelios canónicos dan muchísimos detalles sobre lo que sucedió, algunos cristianos de esas primeras comunidades no se habrían conformado con lo recibido de la tradición apostólica y luego pues fueron añadiendo relatos de su propia cosecha. Aquí tenemos que ubicar, en primer lugar, la llamada carta de Poncio Pilato dirigida al emperador romano acerca de nuestro Señor Jesús. Se desconoce, pues, la fecha de composición y solo se conservan manuscritos latinos, pero no los originales. El texto que más se ha divulgado por su estilo parece delatar una refundición tardía que probablemente tuvo lugar en la época del Renacimiento, según explicó en una ocasión el traductor de esa misma obra, el español Aurelio de Santos Otero. En esa carta, Pilato elogia a Jesús ante Tiberio, diciendo que el crucificado era piadoso y además austero, legado de la verdad, un justo, inmune de toda culpa. El prefecto echa la culpa de su muerte pues a los judíos, cuyas instigaciones seguí de mal grado y por temor, dijo Poncio Pilatos, excusándose, ¿verdad? Y apuntando a esa confabulación de los escribas, jefes, ancianos, ¿verdad? Además, aclara que sus discípulos hacen el bien por todo el mundo. O sea, los apóstoles, cuando ya salieron de Jerusalén y fueron a llevar la buena nueva a todo el mundo por orden de nuestro Señor. Existe otra supuesta carta de Poncio Pilato que lleva por título Relación del gobernador Pilato acerca de nuestro Señor Jesucristo enviada a César Augusto a Roma. Se conserva en griego y en varias lenguas orientales, sería del siglo VII, y en ella el prefecto también considera a Jesús como inocente, excusándose totalmente de su condena a muerte, que sería achacable siempre solo a los líderes judíos. La sorpresa que crece cuando hallamos esa supuesta carta de Tiberio a Pilato, también escrita en griego, en ella el emperador romano se dirige a su subalterno con bastante dureza en los siguientes términos. Os los voy a leer. Esto es lo que le dice Tiberio a Pilatos. Por cuanto tuviste la osadía de condenar a muerte a Jesús Nazareno de una manera violenta y totalmente inicua, vas tú mismo a ser conducido a mi presencia, cargado de cadenas, para que presentes tus excusas y rindas cuentas de la vida que has entregado a la muerte sin motivo alguno. Para completar también el panorama, se conservan 2 cartas que se habrían intercambiado Poncio Pilatos y Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, entre los años 4 a.C. y 39 después de Cristo, una correspondencia escrita en griego. También existen algunas versiones siríacas que son muy complicadas de traducir porque tienen una redacción bastante mala y con elementos de origen medieval, por lo que nos encontramos ante unos escritos tardíos, una vez más. Pues Pilato aparece como el bueno de la película. Al final, Pilatos
pues va a ser más inocente que el propio Jesús. Siempre tratan de limpiar la imagen de Pilatos. Para terminar, pues tendríamos que preguntarnos por qué, si esos escritos fueron realizados por cristianos y supuestamente movidos por una buena intención, la Iglesia no los aceptó nunca, estos documentos, dentro de ese canon del Nuevo Testamento. Y está claro, esas primeras comunidades que mantenían todo el cuidado de la tradición oral recibida por los apóstoles y que ya se iba poniendo por escrito en diversos lugares, no podían aceptar relatos ficticios que no respondían a la verdad de los hechos históricos, de su lectura desde la fe y de su predicación. Nos sirven también como un buen ejemplo de literatura de su tiempo con propósitos piadosos y para conocer leyendas que circulaban entre esos creyentes, pero no para conocer lo que sucedió de manera real, de manera fidedigna. En otro texto apócrifo parecido, leemos que presentándose ante Octavio en Roma, Pilato habría dicho lo siguiente: Oh emperador, yo no soy culpable de esto. Los incitadores y responsables son la turba de los judíos. Vemos que este mensaje es siempre el mismo. Simpatía hacia Pilato y el imperio y siempre el dedo acusando al pueblo judío. Además, hay que tener cuidado de no confundir los escritos que hemos comentado con otros atribuidos al prefecto romano más conocido de toda la historia. El más importante se titula Hechos de Pilatos, también conocido como el Evangelio de Nicodemo. Algunos expertos lo datan del siglo II, otros lo datan del siglo IV, pero es un texto muy posterior. También es el Evangelio de la muerte de Pilatos, de época tardo-medieval. Escritos que se escribieron mucho más tarde de la era apostólica y por tanto no tienen ningún tipo de validez para la Iglesia. ¿Qué? ¿La Iglesia qué hizo? Pues los desapareció, no, los dejó apartados del canon auténtico de la Iglesia. Yo tengo en PDF diferentes evangelios, diferente literatura apócrifa, pero yo no le doy una importancia como puede tener un libro, una carta canónica. Sí, yo puedo leerla para saber el pensamiento que tenían esos cristianos en aquel tiempo, como una lectura, pues, amena sobre las diferentes costumbres, las cosas que decían la gente en aquel tiempo, pero yo nunca voy a poner al mismo nivel una obra apócrifa, pues, a los libros canónicos, ¿verdad? Los que la Iglesia sí decidió que esos escritos, pues, venían de los apóstoles y de los más cercanos, ¿verdad? Para que esos libros, pues, sirvieran dentro de su liturgia, de su vida, ¿verdad? De la Iglesia y para que el pueblo cristiano tuviera, pues, unos libros que nos enseñaran cuáles eran las enseñanzas apostólicas, las mismas que hoy tenemos en la Iglesia. Uno de los puntos importantes, más importantes, para decidir qué libro era auténtico y cuál no, cuál era canónico y cuál no, es que esos libros fueran leídos en las primeras comunidades, en las primeras liturgias de la Iglesia. Por ejemplo, hay un libro o un evangelio de San Lucas, que lógicamente no, Lucas no era un apóstol, no estaba incluido dentro de los 12, pero sí tiene una gran riqueza histórica. Y él fue recogiendo, como él mismo dice al comienzo del capítulo 1, que él fue recogiendo todos esos testimonios de los testigos directos. Él, por ejemplo, entrevistó a la Virgen María. María fue la única testigo
directo de cuando el ángel le anunció el nacimiento de Jesús. Por eso, tenía que ser o de un apóstol o de alguien muy cercano a ellos y que esas obras fueran leídas en las primeras comunidades. Por tanto, si una carta de Poncio Pilatos se escribió en el siglo IV, dime tú cómo esa carta se leyó en el siglo I, se leyó en el siglo II. Además, los primeros cristianos, pues, eran inteligentes y veían diferentes enseñanzas gnósticas, enseñanzas extrañas a lo que rodeaba la figura de Jesús y también la vida de la iglesia. Y la iglesia, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que ir mm, quitando lo que era cizaña y dejando lo que era trigo. Los escritos de los apóstoles a libros que contenían enseñanzas extrañas. La iglesia hizo una gran criba cuando San Dámaso I tuvo que decidir, pues junto con los obispos en aquel concilio, pues tuvieron que decidir qué libros eran auténticos. Pero la iglesia y San Jerónimo, pues se vieron, pues que, por ejemplo, había muchas cartas, supuestamente, de los apóstoles que no eran tales. Dime tú, San Jerónimo, si tuvo la suerte de encontrarse con Apocalipsis de Pedro, lo tuvo que leer y decidir, pues no, esta carta pues contiene elementos extraños a la doctrina cristiana, a la fe de los apóstoles. Y entonces, como eso conduciría al error al pueblo cristiano, la iglesia los apartó, dejando pues el canon que hoy tenemos nosotros los católicos, esos 73 libros, que son el conjunto de libros canónicos que la iglesia sí aprobó. Por tanto, todos esos libros apócrifos, todo ese material que aparece en internet, pues de Poncio Pilato o de lo que fuera, eso, yo, si no estás muy afirmado en la fe, yo no me metería en eso. Porque después vamos a ver gente que creen en las cartas de Pilato, por ejemplo, van a creer en el código Da Vinci, luego van a creer en el caballo de Troya de JJ Benítez. Y eso nos pasa, ¿por qué? Porque no vamos a leer documentos cristianos y aprobados por la iglesia y siempre buscamos novedades, buscamos el sensacionalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esta es la advertencia que quiero hacer hoy a mis queridísimos hermanos para que tengan cuidado que leen y también qué es lo que ven. Dios te guarde, Dios te bendiga.